estará sufriendo, ¿verdad? ¿Eh? ¿Está bien? ¿No le molesta nada? ¿Qué ocurre? De repente se siente amable. Oh, nada. Yo me alegro de que esté bien. Es usted raro. Estoy algo nervioso. A todo el que salvo muere de repente. Usted es gafe. Olvídelo, doctor. Llámeme Otacón. ¿Otacón? Viene de Otaku Convención. Un otaku es un tipo al que le gusta la japanimación. Cuando Otacón explica su nombre, no le presté mucha atención a esas dos palabras, y la parte de convención no me resultó rara. En aquel entonces no sabía qué significaba otaku, y el anime para mí eran dibujos como los demás, aunque mi pasión por Dragon Ball o Digimon ya estaba presente. Pero este vídeo surge de acordarme de aquel momento y pensar, vale, entonces no sabía qué significaba otaku, ¿pero ahora? Otaku no es una palabra que se haya usado siempre para hablar de fanáticos del manga anime, ni en Japón, ni mucho menos aquí, donde llegaría muchísimo más tarde. De hecho, otaku literalmente significa su casa. Perdón por esto, pero vosotros también lo habéis pensado. Taku es casa, y la O delante lo hace honorífico. ¿Cómo acaba algo como su casa, convirtiéndose en un término durante mucho tiempo despectivo, para englobar a todo un grupo de personas? Pues nos vamos a tener que remontar 40 años atrás. Los jóvenes aficionados al manga anime asistían a convenciones llamadas Comiket, una combinación de las palabras comic y market. Era sobre todo una feria de doujinshi, mangas autopublicados, cuya primera edición data de 1975. Nakamori Akio, un empleado de la revista erótica Manga Buriko, asiste a una de sus ediciones y queda fascinado con cómo los asistentes, que él describe como los clásicos marginados de clase, ya sabéis, con gafas, gordos o flacuchos, incapaces de encajar en la sociedad, aquí en la Comiket se mueven libre y cómodamente, y se refieren entre ellos como otaku. Y lo hacen entre ellos como una especie de chiste interno o broma, pero no como determinante de grupo. No van diciendo somos los otakus. Pero Akio lo ve muy claro, todo ese grupito de gente rara se llamarán, a partir de ahora, otakus. A pesar de las numerosas quejas que recibió el ensayo de este señor, hubo hasta 3 publicaciones más donde seguía hablando peyorativamente de este grupo de personas. Pero no tenía ningún tipo de sentido que un escritor en una revista de manga erótico hablara mal de lo que probablemente era su público objetivo. Pero a pesar de inyectar ese significado negativo al término, despertó un sentimiento de grupo entre todos aquellos nerds que pronto se apoderaron de la palabra. Así que ahora, cuando he vuelto a ver la escena de Otacón, las piezas han encajado brutalmente. Otaku Convención es un homenaje directo al origen de la palabra, porque es en la convención más importante de aquellos tiempos, la Comiket, el epicentro de la propia palabra. Y realmente esconde todavía un homenaje más que os lo voy a contar luego. Antes del ensayo de Akio, el estereotipo de chaval inadaptado que se refugia en el manga y el anime ya existía. Y aunque es un estereotipo que se ha dado en muchas partes del mundo, en Japón emergió con fuerza por un motivo: los clubes de actividades. La sociedad escolar en Japón es especial en el sentido de que, después de la escuela, reorganiza a los estudiantes en torno a actividades en clubes, rompiendo la estructura que los diferencia según los años de clase. Los estudiantes que no son hábiles en deportes forman comunidades en áreas relacionadas con intereses culturales, como una forma de evitar ser juzgados por el estándar de destreza atlética. Si habéis visto cualquier manga, anime o dorama, esto os tiene que sonar muchísimo. O si habéis jugado a la saga Persona, donde esto forma parte directa de la historia y la jugabilidad de ellos. Dentro de un club se reconocen los talentos de los estudiantes en un interés específico, lo que crea un sentimiento de pertenencia y una fuerte pasión por ello. Por eso los otaku pueden encontrarse en todo el mundo, pero en Japón están fuertemente asociados con campos de interés específicos. La cultura escolar en Japón ha desempeñado un papel enorme en el formato de una cultura otaku. En particular, los clubes dedicados al estudio del manga, la ciencia ficción o los ordenadores, así como los clubes de arte y lectura, a menudo se transforman en refugios de otaku. En esta época, el número de lugares fuera de la escuela donde los miembros de los clubes de otakus podían interactuar era bastante reducido.
hasta que llegó esto. 日本中を一大ブームの渦に巻き込んだ SF 冒険アクション、ついに完成。新たな構想のもとに2年の歳月と2億円の巨費を投じた超話題作、宇宙戦艦ヤマト。 El auge sin precedentes del anime empezó en 1977, el día del estreno de Space Battleship Yamato. Japón fue testigo por primera vez de cómo personas hacían fila durante toda la noche para entrar a verla. Más tarde, Galaxy Express 999 lideró la taquilla en Japón en 1979, siendo la primera vez en la historia del anime que se lograba tal éxito. Que estas películas triunfaran de aquella manera no es casualidad. Los otakus ávidos lectores de manga y espectadores de anime en realidad no eran el último eslabón de la cadena normativa. Lo que en Japón se consideraba fricazo como tal era todos aquellos obsesos de la ciencia ficción. Un poco como Karun de Dandadan. De repente sacas una película que aúna dos de estos hobbies y claro, el colofón final de esto nos lo va a contar Otakon. Japón fue el primer país en construir con éxito robots bípedos. Siguen siendo los mejores en cuanto a robótica. ¿Y los cómics japoneses han tenido algo que ver? Así es. No me dediqué a la ciencia para fabricar armas nucleares, ¿sabe? Eso dicen todos los científicos. Me hice científico porque quería fabricar robots, como los de los cómics japoneses. ¿De verdad? Gundam fue un hito en su época. A diferencia de los héroes apasionados o de los típicos líderes natos que habían dominado el anime hasta entonces, el protagonista de Gundam era un joven introvertido que pasaba su tiempo encerrado reparando máquinas. Que un joven así pudiera realizar hazañas increíbles en la guerra mediante el uso de un mecha, que pudiera ser considerado parte de una élite de la humanidad y que atrajera admiradoras con su apariencia natural, pues esa era una visión del mundo que embriagaba a jóvenes torpes socializando y reacios a los deportes. Además, debido a su conocimiento de la ciencia ficción, estos nerds se sentían superiores cada vez que hablaban de Gundam con otros fanáticos que veían el anime como una contracultura. Por desgracia, aquel infame artículo de Nakamura que hoy va a quedar simplemente en una anécdota en comparación con lo que les venía encima a los jóvenes otaku. 幼い女の子が次々に誘拐されて殺されるという事件が埼玉とビデオの世界に没頭していました。 Entre 1988 y 1989, la policía descubrió los cuerpos de 4 niñas pequeñas que habían sido brutalmente asesinadas. Un hombre de 26 años, de aspecto tímido y con sobrepeso llamado Miyazaki Tsutomu, estaba detrás de los asesinatos. Los medios de comunicación, en busca de una imagen que explicara al criminal y sus motivos, enfocaron sus cámaras en la habitación de Miyazaki, donde encontraron 5.763 cintas de vídeo. En ellas, anime, películas de ciencia ficción y pornografía violenta. Los titulares gritaban "La perversión acecha en la sociedad" y sus compañeros, anime y vídeos. Y la palabra otaku apareció una y otra vez en los programas de televisión en conexión con Miyazaki. Como resultado, otaku se fijó en la mente pública como una persona que se ha retirado a un mundo de fantasía, es incapaz de distinguir entre la realidad y la ilusión y siente atracción sexual por niñas pequeñas. Fue algo parecido, aunque en mucha menor escala, al nuestro asesino de la katana, que despertó esa campaña anti-videojuegos durante muchísimo tiempo. A medida que los recuerdos del incidente de Miyazaki se han ido desvaneciendo, también lo ha hecho la percepción negativa de la palabra otaku, pero no del todo. Cuando las personas promedio empezaron a entender de verdad la palabra, ocurrió algo curioso, y es que empezó como a transformarse, y se comenzó a utilizar de una forma ligeramente diferente. Se usaba, por ejemplo, para denominar el fanatismo de alguien sobre algo, otaku del cine, otaku del fútbol, otaku de la moda, y realmente ahí tiene una connotación más de burla, de automofa. Sin embargo, cuando se utiliza simplemente otaku, la imagen que viene a la cabeza sigue siendo la de aquel personaje que describió Nakamura en su momento, que luego haría Miyazaki que se incrustara
en las cabezas de toda una población. Y todo esto a pesar del crecimiento en popularidad del manga, el anime y los videojuegos, que ahora han sido reconocidos por diversos ministerios y agencias gubernamentales como industrias de contenido importantes para Japón. Y es que aunque el anime ya había traspasado fronteras antes de que Miyazaki Tsutomu cometiera aquellos horrores, piezas clave como Akira o Dragon Ball estaban aterrizando en Occidente a finales de los 80 y principios de los 90. Además, Hayao Miyazaki ya se estaba convirtiendo en toda una personalidad en el mundo de la animación por todo el planeta, y su nombre comenzaba a tapar el de su tocayo. Y entonces llegó esto. Evangelion cambió la forma de ver y producir anime. La obra de Hideaki Anno comienza con el máximo cliché de la animación japonesa: adolescentes, robots y monstruos que amenazan con destruir el mundo. Pero es solo una capa para cautivar al público general y arrastrarlos a la espiral psicológica que representa Evangelion. Si la primera serie de Gundam destacaba por tener un protagonista atípico en la época, antisocial, centrado en sus obsesiones, Shinji Ikari es una vuelta de tuerca más. Es un adolescente atormentado por su pasado, encerrado en sí mismo, que se ve obligado a luchar en una guerra que no considera suya. El éxito de este anime fue absoluto en todo el mundo. Hideaki Anno había conseguido poner en las televisiones de todo el mundo un anime de autor que incluso llegó a cambiar la concepción que se tenía de los mechas, que por aquel entonces se parecían mucho más a algo como Gundam o Mazinger Z. Y logró además que todos los productos alrededor de esta obra se vendieran como churros. Aunque nada de esto impediría que Gainax quebrara, pero quizás eso es un tema para otro vídeo. Este fenómeno, junto a la creciente visibilidad internacional del anime, el manga y los videojuegos, hacía que incluso los medios de comunicación masivos lo tuvieran complicado para continuar la narrativa de lo peligrosos que podían resultar los otaku. Son otakus, así se conoce a los fanáticos del universo manga. Todos quieren convertirse en clones humanos de los personajes con los que sueñan a diario, por eso asisten al salón del manga así. Este es su paraíso. Reivindican que el mundo del manga hace años que dejó de ser un territorio exclusivo para frikis. Ahora hay hasta novelas manga muy románticas. Eso sí, tal y como marca el género, se deben leer al revés. El problema que tiene el anime desde siempre en Occidente, aunque se haya reducido un poco, es por la propia concepción cultural que tenemos aquí sobre la animación. Porque incluso hoy en día se sigue teniendo como un género para niños. Sigue costando desvincular el anime de los dibujitos que están producidos específicamente para niños y que veíamos en la televisión de pequeños. Y es que muchas personas seguramente ni siquiera saben que Mazinger Z, Heidi o Marco son animes. En los últimos años esta tendencia está cambiando, desde luego, y cada vez es más habitual encontrar personas que, aunque no sean fanáticos, hayan visto algún anime como Ataque a los Titanes, Guardianes de la Noche o la película Your Name, que recaudó más de 300 millones de dólares. Pero la realidad es que otaku, fuera de un círculo común, sigue teniendo un olor despectivo, más allá de las propias bromas que hagamos entre nosotros sobre ducharse, que siguen siendo graciosísimas y no vamos a parar. Pero yo mismo viví esta situación. Pues nada, tío, yo creo que sí que vas a encajar bien en el curro. A ver, ojalá. Que si me viendo cómo eres y tal. Si no, yo no te hubiera invitado a casa. Ya. Oye, ¿esto? No, bueno, que... Tocho, Tocho, ¿eh? Nada, me gusta de vez en cuando algún manga y tal. Manga. Ah, pero esto es de otakus, esto, ¿no? ¿Tú eres otaku? A ver, bueno, antes un poco, ahora ya no tanto. Bueno, en realidad solo me habré leído... ¿Por qué dije que no me consideraba otaku cuando a todas leguas sí lo era? Pues precisamente por esa concepción de que otaku es el rarito de la clase, el antisocial, el que está obsesionado con chicas en 2 dimensiones ultrasexualizadas. Pero la realidad es la que es. He leído y sigo leyendo mucho manga. Y a ver, en muchos casos se cumple. Yo mismo he sido el rarito de la clase, he sido una persona muy tímida, he sido una persona más antisocial que social y he sido una persona que ha sufrido mucho bullying. Pero la verdad es que he leído y sigo leyendo mucho manga. Y Dragon Ball o Digimon son obras muy importantes para mí que siguen muy presentes en mi día a día. Y cuando murió el maestro Toriyama fui incapaz de contener las lágrimas,
por todo lo que ha significado su obra para mí. Diferenciamos mucho en Occidente entre geek, otaku, nerd, friki, cuando en realidad todo guarda en común algo que es bonito, apasionarse mucho por algo. Así que no seáis como yo, y si de verdad os gusta algo con mucha pasión, no tenéis por qué esconderlo. Al final pensad que hay muchísimas personas que exponen sus funcos con orgullo. Y eso ha sido todo. Soy Fry, espero que os haya gustado este primer vídeo y nos vemos en el siguiente.